Historia del Cerco de Lisboa, de José Saramago. Raimundo Silva, de oficio corrector de libros en una editorial, soltero con más de 50 años y sin familia cercana, trabaja en la corrección de un libro, La Historia del Cerco de Lisboa. El libro empieza cuando el corrector está con el escritor y ahí describe cómo éste tiene una vasta cultura. Su cuarto está lleno de libros, enciclopedias y diccionarios de todo tipo. Tiene como criada a una mujer llamada María. Cuando llega al final de la corrección del libro, decide insertar un no en el texto, de manera que afirma que los cruzados no ayudaron al rey portugués en el sitio de Lisboa. Inicialmente duda si en verdad dejará el texto con el no, y tiene en su cabeza todo el tiempo esta preocupación, ya que él sabe que se darán cuenta inmediatamente y lo corregirán. Así pasa toda una noche hasta que decide hablarle al editor, cuyo nombre es Costa, para decirle que el trabajo está terminado. A la mañana siguiente llega Costa a recoger el escrito y sin revisarlo se dirige a la editorial para imprimirlo lo más pronto posible. Raimundo Silva sale a caminar y piensa que en cualquier momento le llamarán para decirle que hay un error. Recorre la ciudad, se mete a un café, camina por las partes históricas de Lisboa y cuando regresa a su casa piensa que ya están tratando de comunicarse. 13 días después, la editorial le manda llamar para que les explique el motivo de su error. En la reunión le piden que por escrito se disculpe con el escritor del libro. El libro aparecerá con una fe de erratas que dirá que donde dice que los cruzados no ayudaron, debe decir los cruzados ayudaron, y que no será despedido de la editorial. El corrector reconoce que fue deliberado poner el no en el libro, pero acepta el error. Se disculpará con la editorial y con el autor. Durante la reunión conoce a la doctora María Sara, que será la jefa de todos los correctores, quien le pregunta qué le motivó a poner el no en el final. En todo momento él se muestra a la defensiva con la mujer, sale de la editorial y piensa que ella quiso burlarse y humillarle. Al otro día la doctora María Sara lo cita en la editorial para ponerse de acuerdo en cómo van a trabajar, y ahí ella le entrega un libro sin la fe de ratas y le sugiere escriba una historia argumentando el por qué los cruzados no ayudaron a los portugueses en el cerco. Él se siente ofendido, sale y sigue pensando que su jefa quiso burlarse, y cuando la ve bajar del elevador junto con otro director, huye caminando a pesar de que está lloviendo y llega muy mojado a su casa. Ya en su casa comienza a pensar si sería posible escribir la historia del cerco de Lisboa. Así pasarán algunos días y ya no se saldrá de su cabeza el reto que le lanzó esa mujer, por la cual se siente atraído y empezará a desarrollar la historia. Un día, al llegar a la editorial, se entera de que la doctora María Sara está enferma y le pide a la secretaria su teléfono. Le entrega el libro de poesías que llevaba corregido a Costa y se queda preocupado por la salud de la doctora. Al llegar a su casa, su primera intención es llamarla, pero no sabe cómo y deja pasar toda la tarde. Cuando por fin lo va a hacer, se da cuenta de que hay un recado que la sirvienta no le comunicó, y ahí está escrito el teléfono de María Sara. Lo que le impide hacer esa llamada es el no saber el estado civil y la situación de ella. Al día siguiente le habla y Raimundo se entera en voz de ella que es divorciada desde hace 3 años y que no tiene hijos, pero piensa tenerlos y vive en su casa del hermano. En la charla, después de aclaraciones de cómo se conocieron, él le dice que ella le gusta, a lo que María Sara le contesta que es correspondido y hablará de eso en cuanto ella se sienta bien. Para finalizar la charla, ella le dice si ya empezó a escribir el libro y él le contesta que sí. La mujer se siente contenta de este hecho, sin el cual, tal vez, se hubiera decepcionado. El hombre esa noche no es capaz de dormir en la cama y decide hacerlo en el sillón. Al día siguiente, cuando llega a visitarlo María Sara, le confiesa que pasó la noche pensando en ella y ahí se produce su primer encuentro amoroso. Se queda a dormir con él y al día siguiente se comunica con su cuñada y le confiesa que tiene un nuevo compañero. Cuando llega la criada, le pregunta por qué está hecha la cama y él no le da explicaciones. Y con respecto a la historia del cerco de Lisboa, los almohádanos son ciegos que todas las mañanas suben a la torre de las mezquitas
para llamar a los moros a la oración para que Alá los proteja en contra del ataque próximo de los portugueses. El rey Afonso Enríquez le pide a los cruzados que le ayuden a luchar contra los moros, pero es soberbio y dice que Dios está con él y que con pocos hombres ha hecho en otras ocasiones muchas conquistas y les ofrece muy poco por su ayuda. Los cruzados se sienten ofendidos y la mayoría se retira en sus embarcaciones. Los moros le dan gracias a Alá, pues piensan que él les ha ayudado a que los cruzados se marchen y solo unos cuantos se quedan con el rey portugués. Para acercar Lisboa necesitan construir torres de madera para acercarlas a las torres de Lisboa. Al principio se hacen unas con poca ingeniería y fracasan. Entonces un caballero, de nombre Enrique, se encarga de construirlas como deben de ser. Cuando están listas, las torres de madera se dirigen hacia Lisboa, y por la inclinación del suelo se quedan atascadas. Los moros con sus flechas incendiadas las destruyen y matan a los que iban en ellas, incluyendo al caballero Enrique. El caballero Enrique tenía una barragana, es decir, una concubina, llamada Ouruana, y al quedarse sola, un soldado trata de abusar de ella, pero ella había sustraído del caballero Enrique una daga con la cual se defendió y lo hizo huir. Quitar pertenencias de un caballero era un delito muy grave. El caballero Enrique se le aparece en sueños a Fray Rogeiro, y le dice que los portugueses enterraron alejado de él a su escudero, y que quiere que esté a la par de su sepultura. Fray Rogeiro cree que es un sueño y no hace caso. Vuelve a quedarse dormido y nuevamente aparece el caballero Enrique para decirle que lo ha desobedecido. Fray Rogeiro piensa que sigue soñando, lo ignora y vuelve a dormir. En la tercera aparición obedece al caballero Enrique, va por su escudero y lo pone junto a él. Con el tiempo se cuentan milagros del caballero Enrique y de San Antonio de Padua. Transcurrieron varios meses y los moros ya no tenían alimento. El rey lo sabía, y el hecho de atacar era solo para después ensalzar batallas. Los soldados portugueses no habían recibido su sueldo, y estaban inconformes, pero además estaban en desacuerdo de que a los pocos cruzados que se quedaron les permitieran el saqueo una vez que ocuparan Lisboa, por lo que cuando sus salarios llegan, estos se negaron a recibirlos en señal de protesta. El rey manda llamar a los líderes inconformes, y uno de ellos, de nombre Mogueime, le expone los motivos. El rey amenaza con cortarles pies y cabeza, y Mogueime le responde que tendrá que hacerlo con todos los soldados. El rey finalmente cede a las peticiones de los soldados y decide atacar a los moros. Los soldados, contentos por lo que van a recibir de la conquista, aportan ideas como incendiar los cimientos de las torres y con coraje se lanzan sobre los moros. Entran a la ciudad, hacen una matanza y la saquean. Un almuédano ciego todavía alcanza a llamar a la lucha, pero es asesinado por un soldado poniendo fin a la invasión. El soldado Mogueime, que hacía mucho tiempo seguía con la mirada a Uruana, le pide que se case con ella y terminan juntos. Raimundo entra a la habitación y María Sara le pregunta si terminó el libro. Le responde que sí, se recuesta con ella y terminan abrazados, ella con la cabeza sobre el hombro de él y este a su vez acariciándole el cabello.